central Ajá. un tema central, La Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, a través de su presidente, Javier Bolsico, me gusta el apellido que tienen. Para banquero, Bolsico, sí. Bolsico, exactamente. Desmintió los dichos de los economistas de Juntos por el Cambio sobre la propuesta del canje de deuda del ministro Sergio Massa. Estoy leyendo un cable de la agencia Noticias Argentinas. El presidente de ADEBA, Javier Bolsico, defendió la iniciativa luego de lo que fueron las acusaciones del ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien mantuvo la misma postura que los economistas Guido Sanleris y Luciano Laspina sobre la misma. Ante esto, Bolsico, que es el representante de los bancos, dijo, comillas, la propuesta canje de deuda es por títulos, no por tenedor, que los bancos tienen un porcentaje menor del total de la deuda, por lo tanto, decir que es con los bancos es como mínimo falaz. Y después dice, un put es una opción de venta de un activo a un precio fijo predeterminado de antemano. Hasta hoy el Banco Central nunca compró bonos a precio que no sea de mercado. Es un error conceptual llamar put, que quiero que me expliques qué es, put, P-U-T, a la opción de liquidez de vender bonos al Banco Central. Y después dice esto, el titular de los bancos, el seguro de cambio no tiene nada que ver con la moneda en que se paga un título. Los títulos duales pueden considerarse en ciertos escenarios una deuda en pesos. La mayor parte de la deuda argentina está denominada en dólares. En dólares. Puede considerarse una deuda en dólares. En dólares, exactamente. La mayor parte está considerada en dólares. Esto es Javier Bolsico, presidente de ADEBA, criticando la posición que han tenido públicamente los diferentes referentes económicos del PRO, tanto Lacunza como Guido Sanleri, los dos caballeros definidos por Emanuel Álvarez Agis, dos caballeros, y sumado esto al que es el referente económico de Patricia Bullrich, Luciano Laspina. Rulo. Sí, y más que criticar la posición, acá lo importante es que le marca errores importantes de concepto a Lacunza. El tema de tratar de seguro de cambio a un bono dual o el tema del put, que yo tampoco lo conocía bien, como es el tema del put, pero dice Bolsico, es un error conceptual llamar put a la opción de liquidez de vender bonos al Banco Central, que sería algo así como, lo que entiendo yo, es un rescate anticipado. El Banco Central, antes que vence el título, te lo compra a un precio que ya esté determinado, que sería alguna de las condiciones que se darían en este virtual acuerdo con el cual se está conversando. Está recibiendo muchas críticas, en particular Hernán Lacunza, porque además el propio Hernán Lacunza fue el que generó muchos de estos instrumentos que ahora, primero empezó a generar esta deuda. Segundo, fue el primero que apareció con el tema de los bonos duales, es decir, hacemos dos índices de ajuste y te pago el que salga más alto para que te garantices una mayor renta. Y él, que fue el que justamente defaulteó la deuda en pesos, es decir, se fue del gobierno dejando una deuda impaga, ahora hay que cuestionar un régimen de refinanciación. Esto es lo que está provocando la reacción, antes que nada, de los propios banqueros. Dice, pero nos conocemos, no conocemos de hace rato. Con vos este negocio ya lo hicimos y además salió mal cuando lo hicimos con el gobierno de Macri y con Lacunza como ministro de Economía en el último tramo, en el año 2019. Ahora que estamos tratando de arreglar esto para ver cómo nos garantizamos cobrar, venís a tirar piedra, a atacarlo. Bueno, esto es lo que está pasando en este momento con este acuerdo, donde pareciera que los bancos están cerrando un acuerdo con el ministro de Economía y con su secretario de Finanzas, Eduardo Setti, que se pasará y que va a encabezar la reunión de hoy, para patear para adelante
la deuda en pesos que se viene acumulando, y como decíamos, en principio son más de 9 millones de pesos, 9 billones de pesos, de los cuales la mitad está en manos privadas, en manos de los bancos, pero si agarramos la de corto plazo, es más de la mitad la que está en banco privado. ¿Por qué? Porque justamente los que son del propio sector público son los que financian a más largo plazo. Los privados no financian a largo plazo, no te pasan de julio. Dice, bien, agosto paso, es otro planeta este. Te propongo que hagamos un punto y sumemos a Cristian Buteler, que es analista financiero, que tiene una posición muy crítica, pública, en sus análisis que hace de modo privado y después también en su participación en las redes sociales. Muy seguido en las redes sociales, Cristian. Exacto, Cristian, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bien. No, por favor, gracias como siempre por tu tiempo. Está Rulo de la Torre y bueno, te saludamos aquí. Escribiste ayer, Cristian, este gobierno es un desastre, refiriéndote al gobierno de Alberto Fernández. Su política fiscal ha sido de lo peor y el financiamiento a tan corto plazo una irresponsabilidad. Describís. De ahí a fomentar que estalle todo para sacar un rédito político sin importar las consecuencias sobre la sociedad es de una irresponsabilidad y bajeza total. Critican la deuda, te referís a los economistas de Juntos por el Cambio, y está bien, pero no olvidan que durante su gestión se podía solicitar con pesos deuda que pagaban con dólares billetes, y así terminaron también defaulteando la deuda en dólares, la de pesos, y colocando un cepo 72 horas después. Estás escribiendo la gestión de Hernán Lacunza, ¿o no, Cristian? Sí, o sea, en realidad fue toda la gestión, porque Hernán Lacunza agarró la última parte y fue quien terminó poniendo el cepo, pero eso de licitar las leches, que yo con pesos podía integrar pesos para cobrar dólares, sí, venía desde antes de Lacunza, ¿no? Lacunza después fue quien no pagó esa deuda, tampoco pagó la deuda en pesos, le llamaron reperfilar, para una forma, digamos, más coqueta de llamar al default, pero fue claramente un default, y defaultearon la deuda en pesos para 72 horas después colocar un cepo que no puedas comprar dólares. ¿Por qué fue el default de la deuda en pesos? Precisamente para que no te corrara al dólar. Pero si vas a poner un cepo 72 horas después, ponelo antes y no compliques como complicaban, porque hoy mucha gente se olvida, pero en ese momento se había complicado muy fuertemente a muchas empresas que tenían, por ejemplo, en esa deuda en pesos de corto plazo, el dinero para pagar los sueldos, ¿sí? Y hubo empresas con problemas para hacerse cargo de los sueldos de su gente, precisamente por ese default. Entonces, bueno, ahí vos lo acabas de comentar, lo que yo decía. Yo no defiendo esta gestión para nada, en lo más mínimo. Lo que pasa que de ahí a intentar que estalle una crisis, yo quiero recordar que la crisis que estalló previo a la salida de Alfonsín, ¿sí?, probablemente le ayudó a Menem a ganar las elecciones, seguramente le ayudó a ganar las elecciones, pero después Menem tuvo una hiperinflación en su gobierno, ¿no?, porque quedó tan rota la economía que después tuvo una inflación, y esta gente creo que está haciendo algo similar, ¿sí? Está intentando que haya una crisis para de esa forma ganar las elecciones más fácilmente, y se olvida que después ellos van a tener que administrar, digamos, esa explosión que están en este momento incitando. Bien, estamos hablando con Cristian Buteler. ¿Cuánto hay de vos, que sos un analista financiero y que tenés una posición muy crítica con respecto a este gobierno y su política de endeudamiento en pesos? ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad del llamado plan bomba, que supuestamente esta medida de masa viene a desactivarla? Mira, la verdad es que Argentina vive en una bomba, arriba de una... Dormimos todos los días arriba de una bomba, ¿no? Porque si no es por una cosa, es por la otra. Es cierto que la concentración de deuda, digamos, en tan corto plazo que tiene que pagar la Argentina, en este caso deuda en pesos, es un problema similar al que tuvimos en el 2019, ¿no? O sea, también hubo concentración de vencimientos previo a las elecciones. Pero acá lo que se trata
no es si la deuda es pagable o no, es si la deuda tiene que ser roleable, o sea, la deuda tiene que ser posible de renovar, ¿sí? Mientras tanto, vos tenés que ir, digamos, trabajando para buscar un equilibrio fiscal, mejorar tus cuentas públicas, y de esa manera vas a poder... Roleable, traduzcamos, sería refinanciar, ¿no? Exacto, exactamente, refinanciar, ¿sí? O renovar, ¿sí? Poder renovar los vencimientos que yo tengo ahora, poder renovarlo. ¿Es lo que está planteando más ahora o no? ¿O me equivoco? Exactamente, es lo que se intenta plantear más ahora. Intenta despejar el corto plazo, ¿sí? de vencimientos para pasarlos al 24 y al 25. Obviamente que esa no es la solución definitiva. Vuelvo a lo mismo, vos necesitas acompañar eso con mejoras en los números fiscales, ir a un equilibrio fiscal que te va a permitir dos cosas. Primero, seguir renovando la deuda cada vez a más largo plazo. Y segundo, y también muy importante, bajar la tasa, porque esta deuda tiene una tasa muy alta, es cierto eso, tiene una tasa muy alta que se hace que prácticamente se duplique por los intereses nada más en un año. Pero bueno, a ver, te digo, todo eso tiene que ser, digamos... Las LELIQs, explícame un poco, las LELIQs son dos deudas distintas, Las LELIQ es una cosa, las deudas del Tesoro es otra. Las LELIQ son deudas que tiene el Banco Central, ya dinero que toma el Banco Central con los bancos, que son o sea, los bancos no prestan su plata en el LELIQ, ¿sí? Los bancos ponen los depósitos en el LELIQ. O sea, sí, si vos tocas las LELIQ, tenés que tocar los depósitos. ¿Sí? O sea, hay que ser claros en eso. Quien dice no hay que pagar las LELIQ, están diciendo que no hay que pagar los depósitos. No hay que pagar un plazo fijo, no hay que pagar el saldo de hoy las LELIQ, ¿a cuánto, cuál es la tasa de las LELIQ y qué plazo es? ¿Son 7 días? Sí. No, las leyes se han colocado a más largo plazo, vencen cada 7 días, o tenés vencimiento cada 7 días, pero están colocadas a más largo plazo. Igual toda la deuda es vendible en el mercado secundario, o sea, más allá de el plazo, vos podés ir al mercado y puede pasar lo que pasó, por ejemplo, en junio del año pasado. En junio del año pasado tuviste lo que se dice un sell-off, o sea, una venta masiva de deuda argentina, ¿sí? Que no es que vencía, simplemente el tenedor de la deuda fue al mercado y la vendió. Eso hizo que suba la tasa. Eso fue interpretado de afuera como una corrida cambiaria, ¿no? No es una corrida cambiaria, es una corrida de la deuda. Bueno, pero el efecto que tuvo fue ese, ¿no? Se supone que venden, se hacen esos pesos y van a comprar dólares, ¿o no? Sí, pero vos no puedes comprar dólares oficiales. Tenés que ir al MEP o al contado con liquidez y te vuela la brecha. Pero también vuela, aparte de eso, lo que te voló en ese momento, y todavía no logramos estabilizar, fue la inflación. Ahí fue donde saltamos de una inflación del 3-4% mensual a una inflación del 6-7% mensual. Y no la pudimos bajar más. Estamos hablando del momento de la salida de Martín Guzmán, estás haciendo referencia. Exactamente, eso provocó también la salida de Martín Guzmán, la salida de Massa. O Martín Guzmán, o al revés, Martín Guzmán veía esa crisis y se anticipó con su salida, ¿no? Sí, yo creo que el comienzo de la crisis fue lo que terminó haciendo la salida de Martín. ¿Rulo? Sí, te agrego una alternativa más, Daniel, y lo saludo a Uteler. O Martín Guzmán propuso una respuesta a esa crisis que no le aceptaron. Que no le aceptó el Banco Central y no le aceptó Alberto Fernández y provocó la salida, que es la versión que tengo al respecto. Con lo que estabas informando, Cristian Buteler, quería agregarme un dato más. ¿Y cuál es el monto de la deuda en el LELIX que tenemos? Que tiene el Banco Central. En este momento la deuda del LELIX está cerca de los 8-9 billones de pesos. 8-9 billones, o sea, es un equivalente a la deuda del Tesoro, por lo menos la del Tesoro de más o menos debe ser la deuda que vence en 2023. No, es más, porque es una base, es más de una base monetaria. Tiene que estar arriba de los 11-12 billones de pesos. Es más de una base monetaria que vos tenés hoy en la ley, que es un problema, es un gran problema que nadie sabe cómo resolver todavía, si no ya lo hubiesen resuelto, que no supo resolver en su momento el gobierno anterior y le terminó estallando en la crisis del 2018, ¿sí? Que a partir de ahí nunca más se pudo tener control sobre eso. En ese momento eran las LEVAC, no se llamaban LELIQ, se llamaban LEVAC, pero es un instrumento muy similar, y que terminó también con la evaluación. Hoy esa evaluación vos no la tendrías
porque tenés un sesgo, pero sí lo que vos tenés, obviamente, es un salto de las brechas y probablemente una aceleración de la inflación, ¿no? Que es lo que hay que evitar. La última pregunta por mi parte, estamos hablando con Cristian Buteler, un analista financiero. ¿Qué se gana y qué se pierde si Massa tiene éxito con este canje en pesos, Cristian? Mira, se gana cierta estabilidad, por lo menos en lo que es en la deuda, en el corto plazo. Sí, eso es lo que se gana. Yo no veo grandes pérdidas en hacer eso. La verdad, yo no veo grandes pérdidas en hacer eso. Creo que es lo que hay que hacer. O sea, vos lo que necesitas es poder, digamos, volver a endeudarte, como te decía antes, mientras tanto vas intentando mejorar los números de la economía. Es lo que hace cualquier país del mundo. No hay, obviamente, lo tenés que hacer, desgraciadamente, a tasas altas, sí, capaz esa es la pérdida que vos tenés. No me quedó claro la tasa que se renueva las LELIQ, ¿de cuánto es? ¿77, 78? Sí, son dos deudas distintas. Acá no estamos hablando de las LELIQ, acá estamos hablando de la deuda del Tesoro. A la tasa de la deuda del Tesoro, ¿cuánto se renueva? ¿77? Está en una tasa efectiva anual, sí, que es realmente lo que terminas pagando, estás arriba del 100. Efectiva anual es lo que la realmente tasa que terminas abonando, estás hablando de una tasa de un 110% más o menos. 110, la tasa efectiva anual de 110%. Exactamente. O sea, y para decir una manera, le prestan al Estado 100 pesos y el Estado al año tiene que devolver 210. Exactamente. ¿Es así? ¿Entendí bien? Exacto, sí. Vos tenés que tener que parte también de esa deuda está atada a la inflación, que también tiene una inflación del 100%. O sea, que es lo mismo, ¿me entendés? O sea, si no es por una cosa, es por la otra. Exactamente. Ahora, Cristian, con ese nivel de tasas de interés, un canje de deuda, obviamente que estira los plazos, que los lleva fundamentalmente al año 2024. Es decir, te aumenta, te más que duplica la deuda que vas a tener entonces en 2024 y el problema que vas a tener que enfrentar en ese momento. Gran parte de la deuda está atada a la devaluación, ¿sí? O sea, al dólar, o atada a la inflación. Si vos bajás la inflación, vas a pagar menos tasa. ¿Sí? Si vos bajás la inflación, vas a pagar menos tasa. Todo depende de lo que haga el gobierno, sea cual sea el color político que esté en ese momento, con la inflación. ¿Sí? Y lo que haga el Banco Central. Si el Banco Central y el gobierno, o sea, sin importar el color político, logra bajar la inflación, va a pagar menos tasa. Por eso yo no veo mal tampoco que el gobierno tome tome una deuda atada a la inflación, porque, digamos, yo defiendo la idea de que quien genera la inflación es el gobierno. Entonces, que ellos tomen el propio riesgo que generan, digamos. Te entiendo la lógica, sí. Querido Cristian, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Es muy interesante escucharte. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Que tengan un buen día. Un abrazo muy grande. Cristian Buteler es analista financiero, es un profesional muy destacado del área, tiene claramente una posición muy crítica sobre la política de este gobierno y la política económica de este gobierno, pero básicamente le alertó a la oposición sobre lo que estaba planteando, las críticas de la CUNSA, de Sanleris y de Luciano Laspina. Como para ir cerrando, Rulo. Sí, a ver, está bien la lógica que plantea Buteler. Uno puede tener su discrepancia con respecto sobre todo al tema de la inflación. De parte del gobierno, yo lo que creo que está haciendo, pateando para adelante un problema que no puede resolver porque no está resolviendo la inflación, justamente. Y esa bomba de la que se habla, la bomba que se patea para adelante y sigue creciendo y sigue creciendo. Digamos, no estamos lejos de una solución, estamos metidos en un despelote y que se está resolviendo una vez más con una lógica absolutamente financiera. El tema de refinanciación de la deuda y patearla para adelante. Con lo cual, me parece que la conclusión principal que saco de todo esto es que tenés hoy un esquema muy condicionado por el sistema financiero y lo que estás haciendo, estás garantizando que durante 2024 y 2025 vas a seguir condicionado por el sistema financiero. Desde el punto de vista político, evidentemente, no es la mejor solución.